Ahora, ¿cómo ha sido el tema de poner las ilustraciones? Que no hemos hablado de eso. Bueno, la manera de trabajar fue, una selección de autores con los que a mí me hubiera gustado que estuvieran en el libro, para empezar, que eran unos 60 o 70, porque quería uno por capítulo. Y después cotejé esa selección con los capítulos. Y entonces seleccioné el capítulo que creía que más afín le podía ser al estilo de cada autor, porque obviamente lo que no quería era imponerles un estilo, sino que cada autor fuera libre de hacer su propia interpretación. Artísticamente me parecía que era lo válido, ¿no? Pues eso, conseguí la participación de 50 autores, ¿no? Y gratuitamente además, o sea, solo por el placer de participar, ¿no? Algunos de primerísima fila como Max y como Paco Roca, como Daniel Acuña, que es que me hizo el falso cartel de la película, que mucha gente ya se ha creído en España que existe, ¿no? Cosa que es interesante, avivar la leyenda urbana. Y también hay autores que a mí me gustan de Latinoamérica, porque quería, claro, por temática de la novela quería que hubiera presencia de autores latinoamericanos, entonces hay desde amigos como César Carpio, peruano, o Álvaro Portales, que es quien me hace el maravilloso retrato, que es Álvaro Portales, un autor, un humorista gráfico súper conocido en Perú, pero que lo va a ser más, porque cada vez va mejor el tipo, y que estaba en el Otorongo, en Perú 21, y ahora creo que está en Dedo Medio. También autores como Marcelo Sosa, el argentino, con quien yo había trabajado haciendo cómic porno, escribiéndole cómic porno precisamente en una revista española. Pero también he aprovechado para meter, no diría mis descubrimientos, pero sí autores que no están publicados en España y que les puede servir también un poquito de tarjeta de presentación, ¿no? Como Álvaro Ruilova, que es boliviano, un fantástico dibujante y guionista de cómic de terror. Meterlos aquí era darme un gusto personal y al mismo tiempo creo que apoyar un poquito el darles un poco de presencia, ¿no? En un mercado tan de espaldas al cómic latinoamericano como es España, ¿no? Que me duele doblemente también por lo que te decía antes, porque yo he vivido la indiferencia del mercado estadounidense y del mercado francés hacia el cómic español. O sea, y cuando hablo con autores latinoamericanos es exactamente la misma postura, ¿no? De país rico que usa la mano de obra de los otros, pero no les interesa la obra personal de esos otros, ¿no? Sino solo su energía como mano de obra para los productos del propio país rico, ¿no? Y eso es un poco lo que hace Estados Unidos y Francia con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros que siempre hemos querido publicar, los autores españoles, nuestras obras personales en Estados Unidos y Francia, y no podemos porque les suda la polla directamente. Pues claro, constatar que a nosotros nos suda la polla lo que hacen en Latinoamérica también me parece muy duro. Vosotros, o sea, Latinoamérica fue un continente colonizado y nosotros somos un país colonizado. Y un continente colonizado por el poderío económico y cultural de Estados Unidos y en cuanto al cómic de Japón también, ¿no? O sea, que quiere decir que siempre hay un león más grande, ¿no? Y la cultura predominante, curiosamente, siempre tiene un componente imperialista, se mire por donde se mire. Ese es otro de los temas de la novela. El imperialismo siempre está ahí. En toda reivindicación nacionalista hay uno. Es que todo poder económico impone su propia cultura. Bueno, y aparte es que lo que tú quieres, siempre que quieres imponer, impones. Quiero decir, y siempre que reivindicas algo, en el fondo quieres imponerlo. Es decir, desde las minorías de aquí nacionalistas hasta las minorías latinoamericanas que hablan del glorioso pasado incaico, que ahí sí que estábamos bien porque ellos no eran violentos, ellos convencían hablando a los pueblos, los sometían mediante el diálogo. Eso es una tontería total. Todo esto, en el fondo lo que oculta es un deseo imperialista absoluto. Es así, más allá de cualquier lectura moral, ¿no? Muy visceral y muy instintivo y te das cuenta de que cuando intentas imponer lo instintivo y lo visceral acabas convertido en neonazi, ¿no? Y quería describir esta sociedad futura donde la conservación de las ideas
se considera que conservar una idea significa que esa idea ya no tiene validez. Si una idea no se puede llevar a cabo en el momento, si no se puede convertir en hecho, esa idea no tiene ninguna utilidad. Entonces, hasta cierto punto, esa es mi concepción un poco del mundo intelectual europeo. Me da la impresión de que acumulan muchas ideas, pero son absolutamente inútiles. Y me parece que se piden muchas ideas a los escritores, ideas intelectuales, y en el fondo un escritor lo que tiene que hacer es escribir bien. Pero me da la impresión de que son los individuos menos señalados precisamente para decir cómo podría ser una sociedad ideal o cómo es el ser ideal, ¿no? Porque muchos sabios, entre comillas, tienen ideas simplemente para sentirse importantes, o para importarle a alguien, o para ligar con una chica. Y sí, yo creo que a veces las cosas funcionan de manera espontánea, ¿no? Cuando algo funciona, funciona de manera espontánea. Y cuando una sociedad funciona bien, también funciona de manera espontánea y no por acumulación de ideas, ¿no? Creo que seguimos en una sociedad en decadencia porque la gente sigue estando triste, ¿no? Básicamente. Y nunca habíamos tenido tanta cultura, ¿no? Tanto acceso a la cultura. O sea que en el fondo ahí falla algo, falla vivencia, ¿no? Falla vivencia directa. Y eso es lo que te aporta el tercer mundo, con el peligro de que puedes acabar muerto el mismo día. Sobre todo, he hecho a faltar eso en mucha literatura, ¿no? Que sea menos prejuiciosa y que de repente te puedas encontrar no esa especie de citas y de referencias por quedar guay, ¿no? Que de repente te encuentras a veces de, ay, mira cuánto sé de cultura pop, ¿no? Sino esa cultura pop que supuestamente tienes aplicada a lo que estás narrando. Y eso es lo que yo he intentado. Todo mi amor por la cultura popular, desde El Coyote de José Mallorquí hasta las novelas de Fu Manchu, de Sash Romer, hasta los cómics de Peter Bagge, hasta pues todo lo que he mamado, ¿no? Volcarlo en la novela, pero de una manera que entre bien, que no sea gratuita, ¿no? Y eso ha sido el mayor objetivo.